Bueno, buenos días con todos. El día de hoy vamos a hablarles un poquito acerca de neumotórax. Somos el equipo de trabajo en en esta exposición. Bueno, a manera de introducción, el neumotórax es la acumulación de aire, como pueden ver en el dibujito de su izquierda, es la acumulación de aire en el espacio pleural que va a causar un colapso pulmonar e incluso puede llegar a colapsar las estructuras adyacentes, dígase el corazón y los grandes vasos. Puede causar tanto una obstrucción parcial como total. Ocurre con mayor frecuencia en el periodo natal que en cualquier otro momento de la vida. En cuestión de incidencia, tenemos que van a tener mucho peso los factores como el peso al nacimiento y presencia de la enfermedad pulmonar. Aquí vamos a mencionar principalmente al síndrome de aspiración meconial. Existen dentro de los neumotórax espontáneos, vamos a tener en pulmones que por lo demás son sanos o en la presencia de neumotórax dentro del 1 al 2% del total de recién nacidos vivos. En cuestión de incidencia, vamos a ver, que es mayor en bebés prematuros que tienen, por lo general, tienen su enfermedad subyacente. Aquí, a nivel mundial, actualmente, bueno, para el año 2021 se reporta un 4.5% de neumotórax de todos los recién nacidos prematuros, que en comparación con hace como 40 años era un 6.2%. ¿Cuál es la importancia de clínica del neumotórax? Es que como nosotros ya hemos visto, vivido, hemos manejado, causa insuficiencia respiratoria aguda e incluso puede llegar a causar choque obstructivo, por lo que les mencionaba, ¿no? En la radiografía de su izquierda tienen toda la presión que hace el aire fuera del pulmón sobre el corazón, sobre todas las estructuras que están al lado y no solamente desplaza, sino también puede llegar a colapsarlos. Entonces, por eso es muy importante tanto el diagnóstico como el manejo de forma oportuna. Retomando lo que ha dicho la Glorita, el neumotórax como tal es parte de un síndrome más grande, que es el síndrome de fuga aérea. Entonces, la etiología y la fisiopatología de todo lo que concierne al síndrome de fuga de aire son muy similares. Entonces, tenemos primero el síndrome de dificultad respiratoria, que muchas veces está asociado a la prematurez y al peso bajo, que van de la mano, ¿no?, en nuestra maternidad. El Apgar menor a 5 minutos, junto con la necesidad de reanimación que seguramente ese niño requirió. Los niños en los cuales existe aspiración de meconio, aquellos bebés que vienen con una hipoplastia pulmonar, el requerimiento de una FiO2 mayor a 40 en las primeras horas de vida, o incluso la ventilación mecánica con parámetros altos. Como ustedes ven, algunos de estos son factores que ya son inherentes del bebé y que no tenemos nosotros manera de prevenirlos, por así decirlo, pero la ventilación es una que en cambio sí podríamos nosotros mejorar. Si nos damos cuenta, la mayoría de estos confluyen en uno o dos de estos mecanismos, a veces más, que son los siguientes: déficit de surfactante que produce un colapso alveolar y la necesidad de nosotros utilizar muchas veces presiones elevadas para poder reclutar, lo cual conlleva ruptura alveolar. Otro mecanismo, los pulmones inmaduros o frágiles de este bebé de peso bajo, de este bebé prematuro, lo cual lo hace vulnerable a ese pulmón a las presiones. La ventilación, que es lo que nosotros damos como soporte, pues y genera barotrauma, y también la obstrucción parcial de vías aéreas, lo cual produciría una hiperinsuflación. Entonces, como digo, son algunos factores que no dependerán de nosotros, pero hay otros en los cuales sí podríamos tener algunas medidas de prevención. En cuanto a la ventilación, como parte de esta fisiopatología del neumotórax, tenemos que en la insuficiencia respiratoria usamos ventilación mecánica. Y esta ventilación mecánica puede producir sobredistensión, con incremento de las presiones a nivel del alveolo, ruptura del epitelio respiratorio y finalmente una disección aérea del tejido conectivo perivascular. Y esto es lo que produce el escape de aire hacia estructuras cercanas. En este caso, por ejemplo, si es hacia el ilio, un neumomediastino; si es que es al espacio pleural, el neumotórax, que es el objeto de esta exposición. En el espacio perivascular se produce un enfisema pulmonar intersticial; en el espacio pericárdico, el neumopericardio; en la cavidad peritoneal tenemos en cambio el neumoperitoneo; y en el tejido celular subcutáneo, un enfisema subcutáneo.
Esta imagen de aquí, regresando un poquito a la anatomía en la universidad, es simplemente para nosotros recordar cómo son de estrechas la relación entre el alveolo y los vasos sanguíneos que están ahí cercanos, y lo frágil que puede ser esta unión. Tenemos aquí un corte histológico en el cual se puede observar el epitelio pseudoestratificado ciliado, que como vemos es una estructura muy frágil, y es por eso pues la vulnerabilidad de estos pulmones del recién nacido prematuro y de peso bajo, o con los factores de riesgo que hemos dicho. Bueno, siguiendo con la exposición, vamos a tener en cuenta las manifestaciones clínicas en un paciente que tiene neumotórax. Hay que recordar que no todos los pacientes van a ser sintomáticos, también hay un pequeño porcentaje en que los pacientes no van a presentar síntomas. Pero bueno, entre los pacientes que sí presentan síntomas, vamos a observar que pueden tener taquipnea, quejido, retracciones intercostales y cianosis. Disminución también de la ausencia de los ruidos respiratorios, desaturación, bradicardia en los casos más graves. Y podemos darnos cuenta tal vez al examen físico cuando haya asimetría del tórax de nuestro paciente, sospechando tal vez y más, y si un paciente está ventilado, de que puede tratarse de una fuga aérea. Con respecto al diagnóstico, describía la literatura la transiluminación con fibra óptica. No contamos aquí en el hospital, pero podríamos hacerlo algunas veces lo hemos hecho con el laringoscopio, apagando todas las luces de la habitación en la que estamos, y vamos a observar que se ilumina la parte del tórax donde se encuentra la fuga aérea. Si es que el paciente está estable, podríamos hacer esta maniobra para poder diagnosticar, pero si un paciente corre peligro su vida, tenemos que hacer ya aquí la toracocentesis. Si es que nos da tiempo, podríamos hacer la radiografía de tórax. Caso contrario, pensar en esta maniobra también nos puede ayudar para salvarle la vida al paciente. El diagnóstico que se hace para nuestro paciente es la radiografía de tórax. Esta tiene una alta especificidad y sensibilidad. Como podemos observar, bueno, vamos a observar la fuga aérea, donde vamos a ver que puede haber una atelectasia, también el desplazamiento del mediastino hacia el lado contralateral donde se encuentra el neumotórax. También vamos a ver aplanamiento de los diafragmas, cuando ya es un neumotórax gigante. Hay otros neumotórax que pueden ser también muy pequeños, en los cuales no van a necesitar ningún tratamiento. Vamos a observar aquí el colapso alveolar y aquí hay una presión central, lo que hace que haya una disminución del retorno venoso, haya una disminución del gasto cardíaco y por lo tanto nuestro paciente haga bradicardia, hipoxemia e insuficiencia respiratoria. Otro, hablaba también acerca de la ecografía pulmonar, que esto ya se está realizando en las áreas de neonatología con el ecógrafo al pie de la cama del paciente, pero como sabemos esto es operador dependiente y también tiene una alta sensibilidad y especificidad para poder nosotros en ese rato de emergencia diagnosticar si nuestro paciente está con neumotórax o no. En cuanto al manejo y el tratamiento, pues va a estar dividido en varias etapas. Primero vamos a tener que dependiendo de la clasificación del neumotórax, que lo vamos a ver más adelante, vamos a poder clasificar en leve, moderado o severo, y dependiendo de eso vamos a poder nosotros dar el manejo adecuado. Primero, en la parte del manejo vamos a hacer lo que es la observación para ver las partes clínicas que ya nos explicaron. La segunda parte, nosotros vamos a poder valorar si el paciente va a ser manejado solo con oxigenoterapia, y en la siguiente parte sería si es que vamos a manejar el tratamiento con métodos ya más invasivos como una aspiración y un drenaje, que les vamos a explicar más adelante. Una parte importante que hay que recalcar en la parte del manejo del neumotórax es el manejo del dolor en el neonato.
Como nosotros estamos en contacto con pequeñitos, a veces vulneramos esta parte del dolor y asumimos que ellos no están sintiendo los procedimientos que nosotros vamos a hacer. Muchas veces porque en ellos no se manifiesta de las mismas formas que se manifiesta en un niño grande. Entonces es importante que siempre que vayamos a realizar un procedimiento invasivo, pues se tenga en cuenta el manejo del dolor del bebé. Entonces, en cuanto al manejo del dolor, tenemos que primero tener en cuenta que si vamos a hacer un procedimiento invasivo, este va a ser doloroso para el neonato. Aparte de esto, es importante que nosotros podamos reconocer las características del dolor en el recién nacido. Una de las características fáciles de observar van a ser las manifestaciones clínicas del paciente, que va a ser el llanto, las facies que van a cambiar en el recién nacido, puede haber cambios en los signos vitales como bradicardia, taquicardia, desaturación, hipertensión, hipotensión, que a veces dejamos pasar de lado y no asumimos que también puede ser por dolor que el recién nacido está presentando. Entonces esto es importante que lo tengamos en cuenta. Hay que también recalcar que el adecuado manejo del dolor y sedación va a mejorar la estabilidad clínica del paciente, va a reducir el estrés y aparte de esto también reduce las complicaciones a largo plazo. Situaciones en las que vamos a requerir analgesia y sedación va a ser la punción torácica, en este caso de emergencia o descompresión con aguja, la colocación del drenaje torácico, para ventilación mecánica asociada y en caso de que hubiera un postoperatorio, si es que el neumotórax tuviera algún tipo de complicación. En cuanto a la analgesia farmacológica, vamos a tener que se va a dividir en casos leves y en casos también como para un dolor leve y un dolor moderado y un dolor que va a ser más prolongado. Para un procedimiento que es más invasivo, se recomienda usar anestésico local, es decir, usar una infiltración de lidocaína en el sitio de la inserción donde vamos a colocar el tubo. La dosis segura recomendada para los neonatos es de 0.5 a 1 miligramo por kilo por vía subcutánea. Este va a prevenir el dolor inmediato en el neonato al que vamos a hacer el procedimiento. Y otro recomendado en caso de dolor, pero para un dolor leve, es el paracetamol, pero solo vamos a usarlo en caso de que tengamos un dolor leve, pero que sea prolongado. En el caso de pacientes que van a estar, como en nuestro caso, en cuidados intensivos, pues lo recomendable es mantener al paciente bajo un estado de pseudoanalgesia. Entonces, para esto lo que recomienda la literatura es usar dosis de fentanil. Si es que es un procedimiento que se va a hacer en ese momento y tiene que ser de forma rápida, se recomiendan bolos de fentanil a 1 a 2 microgramos por kilo intravenoso en bolo, y también se recomienda el uso de morfina, pero este se usa para manejo del dolor más prolongado, ya que este tiene un efecto de duración a largo plazo. También está recomendado, bueno, no está recomendado el uso de midazolam, pero se puede dar como una dosis adyuvante en caso de que sea para el manejo del difícil sedación en pacientes que por ejemplo, no tienen buena adaptación o buena recepción para el uso del fentanil y la morfina. Aquí hice un cuadrito en el que más o menos nos va a poder guiarnos, permitir guiarnos el tipo de analgesia que vamos a usar de acuerdo al procedimiento. Por ejemplo, si presentamos un neumotórax pequeño y es asintomático, la intervención va a ser observación y cuidados no invasivos que no van a requerir una analgesia mayor. Si el procedimiento es una punción
torácica urgente, pues la analgesia tiene que ser rápida y podemos usar los bolos de fentanil. Si vamos a colocar un drenaje torácico, lo ideal es colocar anestésico local con una analgesia sistémica, como es combinar lidocaína con fentanil o morfina. Y si es que el neonato, pese a esto, también está en ventilación mecánica, pues ya se recomienda usar fentanilo en infusión continua o dosis repetidas de morfina con horario. En caso de dolor leve, como les había explicado, el uso de paracetamol está recomendado, y si es que el neonato está agitado con mal control del dolor, se puede usar la sedación complementaria con midazolam, siempre y cuando haya un monitoreo estrecho, porque este tiene el riesgo de causar hipotensión y depresión respiratoria, y tener secuelas a largo plazo en el desarrollo neurológico también. Por eso es importante tenerlo en cuenta y manejarlo estrictamente. En cuanto a procedimientos menores o estabilización inicial, por ejemplo, en procedimientos no invasivos, también está recomendado medidas no farmacológicas en procedimientos que no son invasivos, en donde nos habla de la succión no nutritiva, sacarosa oral al 25 al 30% y medidas de contención para el recién nacido. En cuanto a los parámetros ventilatorios, también es importante que tengamos en cuenta que debemos usar parámetros que causen la mínima lesión a nivel pulmonar y evitar de esta manera aumentar el riesgo de barotrauma. En cuanto al modo ventilatorio recomendado, la literatura recomienda que se use ventilación con presión controlada. En casos leves se puede usar CPAP también, y esto va a hacer que disminuya el riesgo de barotrauma. La FIO2, la mayoría de recomendaciones nos propone iniciar con una FIO menor del 40% o que se mantenga en un rango de 40-60%. con el objetivo de evitar la toxicidad por oxígeno y mantener saturaciones entre 90 a 95%. Esto también tenemos nosotros que analizar de acuerdo de cada paciente y de las características clínicas a las que nosotros estemos enfrentados. En cuanto a la presión pico, esta recomienda que se mantenga una presión baja, que sea entre 15 y 20, para minimizar de esta manera el riesgo de agravar el escape aéreo. Y en cuanto a la PEP, se recomienda usar valores de entre 3 y 5 para no empeorar el neumotórax. La frecuencia respiratoria la debemos mantener entre 40 y 60, que debe estar ajustada a la edad gestacional y a la condición clínica de nuestro paciente. Y la relación de inspiración y expiración pues debe estar entre 1 y 2, ya que permite un tiempo adecuado entre la inspiración y la expiración, y de esta manera prevenimos lo que es la hiperinsuflación. El volumen tidal que vamos a usar debe estar entre 4 y 6 ml por kilo, y este también nos va a permitir evitar el volutrauma. En cuanto a la ventilación de alta frecuencia, se va a considerar siempre y cuando no haya mejoría con la ventilación mecánica convencional, y nos va a permitir tener una ventilación efectiva con presiones más bajas. En cuanto a la clasificación, como les decía, del neumotórax neonatal, tenemos leve, en el cual vamos a nosotros a mantenernos con oxigenoterapia y vigilancia, y esto nos va a permitir que el oxígeno permita la aceleración de la reabsorción del aire. Cuando es moderado, se habla de cuando estamos ocupando un neumotórax mayor al 20%, vamos a realizar aspiración con aguja. Vamos a usar una aguja de un catéter de 18 y 20, y se va a hacer con un drenaje en una punción el segundo espacio intercostal en la línea medio clavicular, que les vamos a explicar más adelante. Y el neumotórax grave y recurrente, sí va a requerir de drenaje torácico, que es la colocación del tubo a nivel del cuarto y quinto espacio intercostal en la línea axilar anterior, que igual les vamos a hablar más adelante. ¿Cuáles son las indicaciones del drenaje? Las indicaciones del drenaje van a ser un neumotórax a tensión con compromiso hemodinámico, fracaso de la aspiración con aguja y neumotórax recurrente.
el neonato en ventilación mecánica con fuga aérea persistente. Como se pueden ver en las imágenes, el tubo debe ser, primero, para nosotros poder colocar este tipo de drenaje, pues necesitamos tener el acompañamiento multidisciplinario de un equipo que debe estar conformado por el personal de enfermería, auxiliar de enfermería, fisioterapia y un médico adicional en caso de que se presente una complicación y necesitemos reanimar al recién nacido. Una vez que hemos completado el equipo, pues se debe preparar los materiales y ubicar de forma adecuada al recién nacido. El recién nacido debe estar en una cuna de calor radiante, monitorizado, signos vitales, y adicional a esto vamos a colocar al recién nacido en posición de cúbito supino. Una vez que colocamos de cúbito supino, se van a realizar normas de asepsia, antisepsia, y vamos a colocar en una posición en la que podamos exponer el cuarto y quinto espacio intercostal, donde vamos a colocar el tubo. Para colocar el tubo, pues vamos a necesitar realizar una pequeña incisión a nivel intercostal, que es más o menos como se ve en la imagen, en la primera imagen. Vamos a realizar una incisión a nivel del cuarto espacio intercostal. Tiene que estar en el borde de la parilla costal para no lesionar el paquete neurovascular. Una vez que hacemos la pequeña incisión, con unas pinzas abrimos, debridamos un poco el tejido para poder permitir así el ingreso del tubo. Una vez que ingresa el tubo tiene que ser direccionado hacia el ápice torácico y posterior a esto, pues vamos a fijar con suturas y hay que hacer un control radiográfico para verificar que la colocación del tubo sea la adecuada, que lo vamos a ver más adelante ya en otro. Las indicaciones de aspiración con aguja van a ser siempre en un neumotórax. Atención con compromiso hemodinámico, un neonato con dificultad respiratoria aguda, y antes de poder colocar el tubo torácico como una medida emergente. Aparte de esto, pues también lo vamos a usar como un procedimiento inicial en centros donde no tenemos acceso inmediato a un drenaje. Este drenaje pues se lo va a hacer en el segundo espacio intercostal, en la línea medio clavicular, y como se ve en la imagen, la aguja debe ser colocada en forma perpendicular, y de esa manera vamos a permitir el escape del aire hasta poder colocar un tubo torácico. Les vamos a presentar a continuación un video en el que ilustra mejor la colocación del tubo torácico. Bueno, este video nos facilitó la doctora Sofi Acosta, cirujana pediatra de nuestra unidad. Entonces, es la técnica de colocación del tubo torácico en el Hospital de Niños de Boston. Prácticamente es lo que ha dicho la doctora Valencia. Se inicia con las técnicas de asepsia-antisepsia. En niños mayores de 28 semanas y mayores a 14 días se recomienda con clorhexidina. Y en niños menores de 28 semanas y menos de 14 días con alcohol. La colocación de los campos estériles, la ubicación del cuarto, quinto espacio intercostal. Nosotros vemos aquí ya el manejo del dolor, lo que decía la doctora respecto a la infiltración de lidocaína para disminuir el dolor inmediato del niño. Se realiza esta incisión transversa que ustedes pudieron observar y con unas pinzas tipo mosquito se va haciendo un túnel por dentro de esa incisión, abordando el borde superior de la quinta costilla en este caso, para no lesionar el paquete vasculonervioso, y se va abriendo y cerrando como para ir tunelizando. Cuando nosotros llegamos hacia el espacio pleural, se realiza un poquito de presión y se siente cómo se pierde la resistencia. Entonces en ese momento sabremos que hemos llegado ya a ese espacio. Se procede a retirar la pinza con cuidado y se introduce el tubo torácico. Como ustedes vieron, está sobresaliendo un poco por delante de la pinza. Entonces se realiza la inserción intentando llevarlo hacia el ápice del pulmón y pegado a la pared torácica. La técnica del hospital decía que deberíamos hacer un giro en 180 grados y la longitud
En menores de 1500 gramos debería considerarse entre 2 y 3 centímetros y en niños mayores a este peso 1500 gramos entre 3 y 4 centímetros. Se conecta a la succión y se realiza la fijación con la sutura. Entonces se agarra un puntito de sutura y pues se va sujetando el tubo. En esta técnica aplicaban una especie de gasa vaselinada, por encima una gasita y el Tegaderm, y finalmente el control con la radiografía de tórax. Bueno, en cuanto a recomendaciones para la prevención, es importante que siempre tengamos una ventilación con un uso de presiones y volúmenes adecuados para evitar el barotrauma. Como segundo punto, el monitoreo continuo es importante, la vigilancia estrecha de los neonatos para la detección temprana del neumotórax y la capacitación al personal y el entrenamiento en cuanto a las técnicas de ventilación, el manejo de complicaciones es importante. En cuanto a conclusiones, tenemos que el neumotórax neonatal es una emergencia médica que requiere diagnóstico y tratamiento oportuno. Y otra conclusión a la que llegamos es que el dolor del neonato debe ser manejado de la mejor forma, ya que el dolor no tratado puede causar efectos a largo plazo, como inestabilidad fisiológica, cambios en el desarrollo cerebral y mayor sensibilidad al dolor en el futuro. La ecografía pulmonar se ha convertido en una herramienta valiosa para el diagnóstico y seguimiento, y la elección del tratamiento va a depender de cada caso, de la gravedad, la causa subyacente y van a depender desde la observación hasta intervenciones más invasivas. Gracias. Bueno, felicitaciones chicos, la partecita que logré escuchar estaba muy bien, la parte del tratamiento. Creo que es importante aclarar unos puntitos aclarar algunos puntos que es importante para la colocación del tubo de tórax. Por ejemplo, justo lo que decían que la incisión debe ser exactamente el tamaño del tubo, porque si es que aumentamos un poquito o va a empezar a fugar por ahí, y ahí vamos a empezar a sufrir también con que sigue el neumotórax. Segundo punto que también ustedes dijeron, la colocación de la Kelly. Eso es muy importante también, porque el hecho de que nosotros, hay una gran diferencia si es que a la colocación usamos una Kelly recta o una Kelly curva. Entonces, en estos casos, exactamente como dicen en el video, al momento de que nosotros giremos, la Kelly curva nos ayuda también a direccionar el tubo de tórax. Entonces, siempre es importante que en el equipo ustedes pidan una Kelly curva, ¿ya? El tubo de tórax, aquí son muy delgaditos. Yo estaba haciendo el proceso para pedir un tamaño más, que serían los adecuados para nuestros pequeños. Pero el siguiente punto que también dijo el doc, es primero medir. Nunca se olviden de medir el tubo de tórax antes de colocar, porque a veces las fenestras también quedan afuera y ahí continúa el neumo o continúa el enfisema y tenemos más complicaciones de la colocación del tubo de tórax. Otro punto, ya creo que me olvidé, y la fijación, que también es importante, el dolor que ya lo nombraron, y creo que eso sería todo por el tratamiento. Creo que estaba. Y también la diferencia de la colocación del drenaje, que solo hay que, si es que es drenaje, pues solo colocar aquí, que también es muy importante. Y algo que ya sabía, que ya me acordé, es en la colocación, en qué espacio intercostal vamos a poner. Fíjense en una placa que se vio, bueno, no recién, hace unos 2 meses, que había justo sido en lado derecho, pero se les fue creo que un poquito más abajo y estaba al ladito del hígado y se le veía súper cerca al tubo. Entonces estas cosas también tienen que tener un poco de cuidado para que, más por el riesgo de complicaciones, porque claro, la colocada del tubo es fácil, las complicaciones que pueden pasar que también hay que tomar en cuenta. Vasos importantes que están cerca, el hígado, estómago, si es que se van muy abajo, ¿ya? Entonces
Recordar siempre el triángulo de seguridad que tienen, es justo en la axila, que hay este triángulo de seguridad, donde tienen que poner el tubo de tórax. El nuevo Ecuador.